Buenas a todos, espero que estén muy bien. En el video de hoy vamos a estar automatizando un flujo de data financiera para análisis fundamental. Vamos a estar utilizando la API de la SEC que usamos en el anterior video, que si no lo vieron se los voy a dejar en algún lugar de la pantalla. Y vamos a traer también la valoración probabilística que usamos en otros videos también. Entonces esto es una conjunción de herramientas. Si no vieron los anteriores videos, vayan a verlos, así tienen más o menos una idea. De todos modos voy a estar explicando un poco acá. Voy a tratar de que el video no sea tan largo. Al principio esta es la versión 4 de este notebook, por lo que le he hecho bastantes cambios y arreglos hasta llegar a la versión final que quería presentar. Básicamente lo que vamos a estar armando es un sistema de escenarios, ¿no? Un sistema de escenario de baja, un sistema de escenario base y un sistema de escenario de crecimiento fuerte, ¿no? Un bull case. Entonces, básicamente, primer módulo, configuración, ¿sí? Traemos todos los datos que necesitamos. Este es el sector que vamos a estar utilizando, sector semiconductores. Históricamente un sector muy complejo, extremadamente cíclico, pero con el auge de la IA y los data centers y la gran demanda de memorias, la gran demanda de GPUs, etc. El sector, por así decir, ha estado relativamente alineado. Vamos a traer los datos financieros para cada una de estas compañías y vamos a ver qué nos dicen los datos. Entonces, es importante esta línea que les marco acá, el SEC User Agent, porque al hacer peticiones a la API de la SEC, te piden que te registres con un nombre y un mail, ¿sí? Básicamente, ¿qué hace la SEC? La SEC provee acceso programático gratuito a todos los feelings de las empresas que reportan, ¿sí? Esto se guarda en una base de datos que se llama Edgar. Esa es la base de datos de la SEC, se llama Edgar, ¿no? La SEC es la institución y Edgar es la base de datos. Así que acá estamos accediendo a Edgar de manera programática, ¿no? ¿De dónde traemos esos datos? De acá, SEC Tickers URL y SEC Company Facts. Que el SEC Company Facts es un archivo .json que lo que hace es mapear el SIC de cada compañía. El SIC es el código que tiene asociado a cada ticker. Y de esa forma se acceden a los datos, ¿sí? El resto de configuración son simplemente datos que nosotros adjuntamos para empezar el proyecto. Por ejemplo, número de simulaciones, tasa de crecimiento terminal, años para el discounted cash flow. Entonces, bueno, seguimos. ¿Por qué es importante el módulo número 2, Rate Limiter? La SEC solamente tiene una restricción de 10 peticiones por segundo. Entonces, si nosotros nos pasamos de eso, nos va a bloquear, ¿sí? Nos va a aparecer algún tipo de error y no vamos a poder seguir avanzando. Entonces, lo importante es que extraiga datos, pero que respete la tasa límite, ¿sí? ¿Cómo estructura la SEC estos datos? A través de un estándar que se llama XBRL, ¿sí? Ese estándar permite que nosotros a conceptos como los ingresos, conceptos como el ingreso neto, el cash flow operativo o los activos totales, etcétera, o en este caso Stockholders Equity, es el equity de los accionistas, lo podamos mapear con diferentes nombres de conceptos. ¿Por qué? Porque algunas compañías reportan con revenues y otras compañías reportan con revenues from contract with customers, excluding assets, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, este mapeo nos permite bajar la probabilidad de que nos confundamos o que el código se confunda en la data que tiene que traer, ¿sí? Entonces, XBRL es un estándar de datos estructurados, ¿sí? Si fallamos acá, podemos obtener algún tipo de errores como HTTP 403 o HTTP 429, casi toda la línea 400 de tipo de errores la podemos llegar a tener. Entonces, básicamente, todas estas funciones son para traer la data, mapeando el SIC correspondiente, extraer series anuales y datos financieros de las compañías, evitando la menor cantidad posible de errores, ¿sí? A ver, esto se puede hacer con iFinance, pero elijo la API de la SEC porque estoy intentando de a poco intentarme acostumbrar a utilizar otras APIs y una que es 100% confiable como literalmente la base de datos en donde se guardan los feelings oficiales, ¿no?
que también es una forma de scrapear. A ver, hay otra forma de hacerlo y es usar Edgar Tools, que es una librería. Otra forma de hacerlo es directamente hacer parseo a los PDFs, ¿sí? Pero bueno, ese parseo a los PDFs es más problemático. Así que pasamos a la parte de ratios vectorizados, ratios financieros vectorizados, ¿sí? Y esta parte me gusta porque, por lo general, para cada serie podrías hacer un loop for, un bucle for, pero es más lento. En cambio, de esta forma, con estas primeras funciones, digamos, se calculan los ratios financieros de manera vectorizada. Es decir, que voy a calcular el ROE utilizando una función, utilizando este tipo de funciones, digamos, pero que ya lo hace directamente con series de pandas, ¿sí? Es decir, yo tengo una serie de datos y tengo otra serie de datos acá. La función de pandas para calcular el ROE lo vectoriza porque ambas series, una panda serie es un vector. Entonces realiza una operación vectorial, es mucho más rápido y se realiza eficientemente, digamos, el cálculo del ROE para cada, o el cálculo del ratio específico para cada periodo sin estar utilizando un bucle, ¿no? Entonces es una forma mucho más rápida, digamos. Y la parte de la función esta line series que les dije al principio, lo que hace es alinear el índice de la serie, ¿sí? Por si es distinto al de la otra, ¿no? Entonces eso también hace que el cálculo termine haciéndose. Bueno, de esta forma vemos que hay algunos datos nulos, probablemente por la fuente, pero básicamente para cada año fiscal se trae el revenue, se trae el margen neto porcentual, se trae el ROE. Por ahí el ROE falta en Micron Technologies, por ejemplo. De hecho, estas dos son las que mayor cantidad de datos faltantes tienen. Por lo menos tiene el revenue, que eso es interesante. Así que hasta ahí la parte de ratios y tickers y data de la Fed. El asunto es que traemos o reutilizamos el discounted cash flow probabilístico que hicimos en un video anterior, con algunas leves diferencias, y es que hay una realidad acá. Si yo uso discounted cash flow, a ver, definamos el discounted cash flow. El discounted cash flow es una forma de actualizar los flujos de caja futuros de una compañía, traerlos a valor presente y encontrar una valoración intrínseca, ¿no? ¿Cuál es el problema del DCF histórico y estático? Que para una industria bastante pesada como la industria de los semiconductores, básicamente podemos extrapolar mucho el pasado reciente, ya que actualmente, digamos, este tipo de empresas que tenemos acá está fuertemente invirtiendo en activos de capital, en CAPEX. Toda esa inversión fuerte, todo ese ciclo de inversión fuerte puede distorsionar el discounted cash flow, el flujo de caja descontado, y aplastar la valoración, ¿sí? Al final terminarías teniendo que no tiene sentido comprar ninguna de estas compañías, ¿no? No es lo que buscamos, sino que lo que buscamos es obtener una familia de resultados posibles, ¿no? Entonces, luego de esto les voy a dejar un informe bien completo, ¿sí? Que si no el video duraría 1 hora, pero básicamente esa es la razón. Entonces, utilizamos una fórmula, utilizamos el WACC con un ajuste. En anteriores videos habíamos utilizado el WACC como una distribución de probabilidad truncada, una distribución normal truncada. Ahora no, ahora vamos a usar el KPM con un ajuste que va a permitir que tenga más sentido para este tipo de industria. Así que todas estas funciones son las que computan el flujo de caja descontado, ¿sí? Cada función tiene su respectivo string que explica el porqué, ¿no? WACC vía ajuste KPM, y acá la función de simular escenarios, ¿no? Acá simula n caminos de discounted cash flow para un escenario y utiliza vectorización de NumPy para hacer que sea más rápido, más eficiente el código, ¿no? Y por último corre el discounted cash flow, ¿sí? Para 3 escenarios distintos que son los escenarios que habíamos definido anteriormente, ¿no?
Esta es la parte más larga del código. Después, si quieren, ustedes lo ven bien. El asunto, lo que importa es acá el respectivo resultado. Y vemos que genera un pequeño orden, ¿no? Ordena por base, caso base, ¿sí? Y vemos que de alguna u otra forma las primeras compañías, las más conocidas, Nvidia, AMD, Intel o AVGO, son las que tienen, por así decir, mayores o mejores proyecciones o upside potential, podríamos decir. Qualcomm, bastante interesante también. Pero acá, abstractamente, y acá lo vemos de manera gráfica, ¿no? ¿Qué vemos acá? Una comparación entre el margen neto y el crecimiento de los ingresos para toda la industria. A ver, Nvidia ya sabemos, o por lo menos todos los que ven este canal ya saben, que ha sido explosivo su último crecimiento, entonces es lógico que aparezca acá. Pero por ejemplo, las otras compañías en la matriz muestran, por ejemplo, un mayor rendimiento, un mayor movimiento con respecto al margen neto y el revenue, orientados en la parte derecha de la matriz, ¿sí? Que serían AVGO, TXN y CLAC, ¿no? El heatmap de correlación básicamente nos trae qué tanto sentido tienen las empresas con respecto a su ROA. Por ejemplo, empresas a sus ratios. Por ejemplo, empresas brutalmente endeudadas con un alto debt to equity ratio. Acá, como ven, el que estoy señalando con el cursor. Voy a activar esto. Acá, lo que estoy señalando con el cursor, lo cerré. Un alto debt to equity ratio está positivamente correlacionado con un alto ROE de las compañías, ¿no? Un alto movimiento, una alta rotación de activos está relacionada con un alto retorno sobre los activos, muy correlacionada. Pero bueno, acá podríamos inferir que está muy correlacionada porque ambas métricas utilizan los activos, ¿no? Eso es importante diferenciarlo. Pero un alto ROA, por ejemplo, también está correlacionado con un alto ROE o un free cash flow fuerte. Por lo general tiene una correlación más tirando a cero con un alto retorno sobre el equity. Esto quiere decir que la compañía puede tener un alto retorno sobre el capital de los accionistas, pero no necesariamente va a tener un alto free cash flow, que es la plata que le queda a la empresa para fusiones y adquisiciones, para hacer recompra de acciones, para agarrar o invertir en más CAPEX, etc., ¿no? Vemos que aquel gráfico tiene un pequeño error, o no tiene un pequeño error, en realidad ahí está el ROE. Vemos que Intel en este caso tiene un ROE demasiado chiquito en relación a todas las demás, y acá Qualcomm y Nvidia son las que tienen un ROE bastante fuerte, bastante pesado, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el contexto de un alto ROE en una industria de semiconductores, ¿no? El ROE, ¿qué es lo que mide? El ROE mide la ganancia neta de una empresa sobre el retorno, sobre el equity de los accionistas, ¿no? Es cuánta guita gana la empresa por cada dólar de capital propio. Entonces es un indicador importante de eficiencia para el accionista en sí mismo, pero lo que sucede es que si la empresa está altamente endeudada, como si vimos acá en el heatmap de correlación, el ROE se puede inflar. Y eso puede pasar en este tipo de industrias, ¿no? Entonces, por eso quizá vemos este ROE realmente alto que sobrepasa brutalmente el umbral para este tipo de compañías que habíamos visto que también estaban muy a la derecha en la matriz de margen neto versus crecimiento. Resulta que la simulación de Monte Carlo genera una familia de resultados posibles, ¿no? Para cada empresa yo tengo 3 violines superpuestos con escenarios
de bear, base y bull, que básicamente nos va a mostrar si el violín ancho, si está demasiado ancho, hay normalmente más incertidumbre en esa compañía. ¿A qué me refiero con incertidumbre? Que probablemente el crecimiento del free cash flow va a ser mucho más volátil, ¿no? Que vemos el escenario de, por ejemplo, Qualcomm o CLAC, ¿no? Pero bueno, la línea dorada, por ejemplo, si está por encima de todos los violines, es que el mercado estaría evaluándola muy por encima de los datos generados, ¿no? Y es posible, porque es justamente un sector en este momento de altísimo movimiento, altísima volatilidad, y el mercado descuenta mucho de este tipo de cosas, descuenta crecimientos en los centros de datos, descuenta más inversión en ciclos de CAPEX. Recuerden que mientras más fuerte sea la inversión en IA, más fuertes inviertan las compañías de grandes modelos de lenguaje en esto, más se va a reforzar todo ese ciclo de inversión, que más va a perpetuar que el mercado termine descontando mayores alzas de precios para estas compañías, ¿no? Por último, vemos un upside por escenario. La simulación detectó que, comparándolo contra el market cap, Qualcomm es la mejorcita de todos. Es la que mayor escenario bull tiene. Todas las demás están bastante complicadas. Así que es un sector jodido, ¿sí? Y precisamente por eso lo elegí, porque es un sector bastante importante, bastante jodido de analizar, bastante sujeto, como dije al principio del video, sujeto históricamente cíclico, pero en este momento alineado con expectativas. Y el modelo detecta que la mejorcita sería Qualcomm, así que esa sería una empresa para mirar, ¿no? Bueno, esta es una matriz volatilidad contra market cap. Mayor a 1 indicaría una posible subvaluación, pero esto compara por percentiles. Así que vemos que Qualcomm, por ejemplo, se encuentra en el percentil 90 en relación al market cap. Nvidia tiene acá un error en los datos. De todos modos, no me interesa Nvidia a esta altura del viaje. Nvidia no me interesa, me interesan las demás. Y por último, generamos un scorecard final. ¿Qué es un scorecard? Básicamente la tarjeta que nos va a indicar cuáles son las que estarían relativamente neutrales para investigar más a profundidad sus mercados, su competencia o la macroeconomía del país en el que opera, etcétera, sus perspectivas o crecimiento de la demanda de los productos, etcétera. Y nuevamente Qualcomm o AMD, Micron es muy cíclica, extremadamente cíclica. Puede tener cambios en sus ratios muy fuertemente, pero vemos que la más neutral en este caso sería Qualcomm, ¿no? Por lo menos el modelo pondera en términos de crecimiento y todo lo demás. Nvidia, CLAC y TXN están muy overpriceadas, por así decir, y no serían buenas elecciones en el caso de agregarlas por una cartera. Y el score lo que hace es ponderar 40% calidad, 25% solvencia y otro 35% valoración basada en múltiplos, ¿no? Entonces el score se basa en eso, es un puntaje, es una suma ponderada entre esos factores que calcula mediante todos los datos que hemos traído. Vemos acá nuevamente que el escenario de upside base está al 78% para Qualcomm, siendo la única verdaderamente positiva en upside, en escenario de upside, para todas las otras que nosotros hemos analizado. Nuevamente acá está el error de probabilidad de valoración mayor al market cap. Así que esto no lo tomemos en cuenta, si tomamos en cuenta lo otro. Y acá hace un resumen del discounted cash flow probabilístico, ¿sí?
La primera que detecta nuevamente es Qualcomm, ¿sí? Y lo más importante es que te trae el WACC. Te trae qué WACC usó para cada una de las compañías. ¿Y por qué es importante? Porque el WACC es el costo de capital, es el costo de oportunidad del capital. Si bien acá está extrapolado con el KPM más un ajuste, la realidad es que el costo de capital para estas compañías es muy importante porque es lo que define la cantidad de plata que van a terminar poniendo en activos de capital, al fin y al cabo. Porque si les sale mucho más caro, una mayor tasa de interés va a terminar reduciendo la cantidad de capital que van a terminar invirtiendo para sus respectivos proyectos, ¿no? Así que bueno, con eso finalizamos. Disclaimer, solo fines educativos, esto no es asesoría de inversión ni recomendación de compra de ningún activo financiero. Por último, persistencia en base de datos, como ya venimos trabajando, y guardar a CSV en el caso de que quieran visualizarlo en Excel. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos directamente la próxima, ¿sí?